Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo libro llamado El Camino del Líder de David Fishman, Historias ancestrales y vivencias personales. Los integrantes son Ayala Centeno, Álvaro Francisco, Lindo Chulán, Ángela Micaela, Romero López Luz María, Silvas Baltasar Luz Scarlett, Quispe Tenorio Julio César y quien les habla, Temisela Chamorro Hernán Sebastián. El libro empieza por hacerse la pregunta de qué es el autoestima y por qué es fundamental. El autoestima es la base de la conciencia y del autoconocimiento. Vivimos inmersos en un océano de creencias y prejuicios que damos por ciertos, y esta autoestima implica justamente despertar para observar nuestros comportamientos en base a estas creencias, estos prejuicios. Conocerse a sí mismo es dedicar el tiempo y reflexionar sobre nosotros mismos para entender nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora. Una autoestima sana nos da la capacidad de tomar mejores decisiones y avanzar en la vida. Según Branden, la baja autoestima genera la sensación de no sentirse valorado, respetado ni competente. En el libro vamos a encontrar muchas veces citas, frases con el autor. Por ejemplo, en esta parte nos dice, sea quien pienses que puedes o que no puedes, estarás en lo cierto. Esto nos dice que en sí nosotros somos los que deciden nuestras capacidades, nuestros límites. Luego nos plantea el problema de la baja autoestima en un líder y las consecuencias que pueden traer. Las personas con baja autoestima tienen un diálogo interno negativo. Tú no puedes, tú no vales, que les impide asumir riesgos y aprovechar oportunidades y liderar. Algunas conductas perjudiciales en algún líder, por ejemplo, en una empresa, un gerente, puede ser menoscabar a los demás, criticar, descalificar, centralizar el poder para poder sentirse superior, asumir demasiado trabajo, llegar tarde de forma recurrente, confirmando inconscientemente su falta de competencia. Celos profesionales, inseguridad al comunicar, necesidad de mostrar logros y resistencia al cambio. Estas conductas destruyen la motivación del equipo, como en este caso una empresa, sabotear la innovación y bajan la productividad. Es por ello que la autoestima en un líder más que nada es muy importante. Otro problema que nos plantea el libro es el círculo vicioso y en adición a eso nos da una solución. El problema consiste en que los colaboradores no se atreven a hablar del estilo del liderazgo por miedo, en este caso de un líder con baja autoestima. El jefe no es consciente de su realidad, esto perpetúa el ambiente, da poca confianza y un bajo desempeño del grupo. La solución no es fácil, ya que la baja autoestima tiene sus orígenes en la niñez, en la forma de la crianza, en el contexto en el que ha sido criado y no se soluciona con simples técnicas. Se requiere una terapia psicológica para que la persona tome conciencia de su conducta y construya de forma progresiva una base sólida de seguridad y autovaloración. Otra de las citas que nos pone el libro es, fallar no te convierte en un fracasado. Rendirte a aceptar el fracaso y no querer volver a intentar, eso sí lo hace. Ahora les paso con mi siguiente compañero. Siguiendo, nos toca hablar sobre este punto que sería somos creadores de profecías, en el cual por inicio no sé, dice una frase donde dice esta: el uranio es un mineral que puede ser extremadamente destructivo para el ser humano, pero también le sirve para la generación de energía. De la misma forma, nuestros pensamientos son un arma poderosa que puede destruir o construir, dependiendo de cómo los usemos. Como vimos, este es un ejemplo, ¿no? Sobre la forma de cómo pensar puede cambiar nuestra actitud o el comportamiento. También nos dice sobre un experimento conducido por Rosenthal y Jacobson de la Universidad de Harvard, donde a ciertos profesores de colegio se les pidió que determinaran cuáles de sus alumnos eran brillantes y cuáles eran deficientes, y según, digamos, unas pruebas de inteligencia. Estas pruebas eran ficticias y los alumnos en realidad tenían el mismo nivel académico, también el mismo potencial.
Así, al término, digamos, de este experimento, los alumnos catalogados ficticiamente como los más inteligentes obtuvieron mejor rendimiento que aquellos que fueron catalogados como deficientes. Los profesores, pensando que los primeros alumnos eran muy inteligentes, les dieron más tiempo, incentivos, estímulos. Los profesores, sin saberlo, fueron creadores de sus propias profecías. Lograron que los alumnos sean más capaces con solo pensar que lo eran. En sí, la profecía que se cumple a sí misma ocurre cuando, digamos, tenemos una creencia profunda que actuamos como si este fuese verdad y como consecuencia, nuestros comportamientos terminan haciendo realidad esa profecía. Por ejemplo, en un caso donde Johnny Carson, un animador popular de Tonight Show en California, comentó muy serio a su audiencia: lamento darles una muy mala noticia. El papel higiénico se acaba de agotar en California. Cuiden como oro el papel que les queda. Entonces, ¿qué creen que pasó al día siguiente? La gente compró el papel higiénico, se agotó y la profecía que dijo se cumplió. Las personas estaban tan convencidas de que se agotaría el papel que su comportamiento fue a comprar grandes cantidades y almacenarlas. En sí, la profecía que se cumple en las mismas están muy presentes en la economía, en la empresa. Todos sabemos el daño que le puede causar a un banco la volada de que va a quebrar. Y la gente, creyendo que el banco es inestable, actúa de acuerdo con esta creencia y retira todo su dinero, con lo cual el banco efectivamente se debilita y a veces puede quebrar. Lo mismo ocurre con la inflación. La gente piensa que los precios van a subir, todos se adelantan y suben sus precios. Y se produce la inflación luego. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los indicadores más importantes para, digamos, predecir el futuro de su economía es realizar una encuesta de expectativas a los ejecutivos. Y si los ejecutivos piensan que a futuro habrá recesión, existe una gran posibilidad de que esto ocurra. Y así las empresas pueden dejar de invertir, dejar de hacer proyectos nuevos, de contratar al personal por temor a una menor demanda. En la empresa, la profecía se cumple a sí misma, crea frecuentemente círculos viciosos entre jefe y subordinado. Si usted tiene un subordinado que no le convence porque cree que carece de habilidades necesarias, no le dará mucho tiempo, no lo motivará ni lo ayudará a mejorar. Sentirá que es una pérdida de tiempo. A su vez, si el subordinado siente que su jefe no lo escucha, no le da tiempo y no lo incentiva, se desmotivará y tendrá baja productividad. Esto, el jefe le dará menos tiempo y atención y el círculo continuará hasta que el subordinado renuncie o sea despedido. Y así la profecía se ha cumplido. Entonces tenemos que preguntarnos cuántas personas valiosas se pierden simplemente por creencias equivocadas. Si pensamos que la economía está en mal estado, seguirá mal. Si pensamos que habrá inflación, habrá inflación. Si pensamos que una persona es un mal empleado, pues seguirá siendo un mal empleado. Y si pensamos que no somos capaces, seremos los profetas de nuestro propio fracaso. En sí, nuestros pensamientos son escultores de la obra de nuestra vida. Depende de cómo los utilicemos, solo nosotros mismos tenemos una piedra entre las manos. Podemos destruirla o esculpir con ella una maravillosa obra de arte. Para la edición, compañero. ¿Qué tal? Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Bueno, a mí me toca dos capítulos. Uno se llama Hay que sacarse las vendas para competir y el otro se llama Desactivando los botones de la mente. No sé qué pasa. Bueno, el primer capítulo, que es Hay que sacarse las vendas para competir, empieza con una frase de un autor anónimo que dice: uno puede demorarse segundos en encontrar el error o el defecto en una persona ajena, pero puede demorarse años o toda una vida o nunca en encontrar sus propios defectos. Esto es algo muy interesante, ¿no? En este capítulo, Fishman nos cuenta que cuando él era gerente financiero, él escuchaba, ¿no? Desde afuera que decían, que hablaban todos sus empleados en la oficina que había un loco. Y resulta que cuando él pregunta, muchachos, ¿quién es el loco? Todos se le quedaron mirando, nadie le respondía, todos estaban con miedo, ¿no? Atónitos. Y uno se armó de valor y le dijo, disculpe, señor, el loco es usted. Entonces ahí Fishman se quedó impactado, ¿no? Porque él no se autopercibía así. Él se autopercibía en ese momento como alguien, como un líder bueno, como un líder positivo que alentaba. Y desde ese momento en el que le decían el loco,
él se puso a pensar de que debía tener más autocrítica. Y llegó a la conclusión de que un líder, como se dice, ¿no? Debe aceptar siempre las críticas positivas y debe tener una conducta autocrítica, porque si no, nunca va a poder progresar, siempre se va a quedar estancado en lo mismo. Bueno, él también nos cuenta una historia en la cual él a todos sus empleados les daba tres sobres. Y esos tres sobres, cada uno de los empleados se lo tenía que entregar a sus tres amigos o tres personas de mayor confianza. Y cada una de esas personas le tenía que decir cuáles eran sus virtudes y cuáles eran sus defectos. Y a veces cuando les entregaban, les devolvían los sobres, la gente se quedaba impactada porque había cosas que ellos no se daban cuenta que estaban mal, pero sus amigos, como los querían mucho, sí se los decían. Y eso es un experimento interesante, ¿no? Porque a veces, como se dice, ¿no? Uno no se da cuenta de los errores que tiene, de las actitudes que tiene. Otra historia también que nos cuenta es cuando uno a veces agrede, uno a veces quiere ser muy autoritario, uno a veces quiere sobreponer sus ideas por los demás, uno no se da cuenta y no respeta las opiniones de los demás, y eso está mal, ¿no? También nos cuenta al final ya la historia del rey, que tenía un comandante, y con ese comandante había ganado todas las batallas, y ese comandante le hacía caso en todo. Y un día de la nada lo despide al comandante, y la reina le pregunta, mi rey, ¿pero por qué lo despides? Y el rey le responde, justamente por eso, porque no le daba crítica, solamente le hacía caso en todo, y eso está mal. Nunca está bien rodearte de personas aduladoras que te alaben en todo, que te apoyen en todo, ¿no? Siempre debes tener a alguien que te diga lo que estás mal, lo que puedes mejorar. Y bueno, pasando al segundo capítulo, que es Activando los botones de la mente, todo empieza con la historia de la entrevista con el vendedor, ¿no? El Fishman había entrado en una empresa en la cual estaba en una crisis de ventas, no estaban vendiendo mucho, y bueno, él encontró una persona que tenía una buena capacidad de ventas y lo mandó con el de recursos humanos para que le haga la entrevista. Y el de recursos humanos le dice que no pasó la entrevista. Y bueno, en un día que están cenando así con el de recursos humanos, Fishman, ¿no? Le pregunta, y disculpa amigo, este, ¿por qué el vendedor que te mandé no pasó la entrevista? ¿Qué pasó? Y el de recursos humanos le responde, la verdad es que no llegué a hacerle la entrevista porque, y cuando le iba a terminar de completar la frase, Fishman se alteró, se puso a gritar ahí en el restaurante, todo como él mismo dice, como un energúmeno, ¿no? Y el de recursos humanos y los otros directivos que estaban ahí también en el almuerzo se quedaron impactados, ¿no? Porque esa era una actitud muy rara de él y que no tenía nada que ver con la situación. Entonces ya cuando se calmó todo, el de recursos humanos le explicó, le dijo, no me dejaste terminar mi frase, pero ahora te lo digo. No lo entrevisté porque revisé su historial y no tenía un buen historial, por lo cual ya no accedía a hacer la entrevista. Y ahí recién Fishman todo avergonzado, no se dio cuenta de que había actuado mal, no había ni siquiera dejado que el de recursos humanos pueda exponer sus ideas y pueda dar sus argumentos, y él ya explotando y reclamándole todo. ¿Por qué? Por el ego, porque, como él mismo dice, ¿cómo alguien puede contradecir, cómo alguien no puede aceptar a alguien que yo mandé? Y bueno, a veces uno tiene que controlar su ego y tiene que bajar, tiene que ser a veces un poco más dócil, tiene que aceptar los comentarios de los demás, ¿no? Como él mismo dice, no, uno no debe parar a la defensiva. Y ya para cerrar el capítulo, nos cuenta una historia de una pareja de esposos que había dejado a sus hijos con un perro, ¿no? Y cuando vuelven de la fiesta, ven al perro con la boca llena de sangre, pues, y los niños llorando, a un niño llorando. Y van y el papá ni siquiera fue a ver a los niños, sino que vio al perro con la boca de sangre y a un niño llorando y pidiendo ayuda y lo mató al perro. Y luego cuando va a ver a los niños, era que el perro había matado a una serpiente y había salvado a los dos niños. A veces uno por no controlar sus emociones y actuar en base a sus impulsos puede cometer acciones de las cuales luego se puede arrepentir mucho, ¿no? Y bueno, cierra el capítulo con una frase que nos dice, la persona que trata de apagar fuego con fuego solamente va a acabar hecho cenizas. Muchas gracias, paso a mi compañero. Bueno, buenos días. Primero yo voy a hablar sobre la cultura de la excusa.
que explica cómo muchas personas buscan justificar sus errores en lugar de asumirlos, ¿no? Un ejemplo es el joven que debía cazar para su familia, pero se sienta a esperar que con unos conejos choquen con un árbol. Esta historia representa a quienes esperan resultados sin esfuerzo. El mensaje es claro, ¿no? Cuando irnos dando excusas, dejamos de avanzar. Y como dijo Donald Kendall, el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. Siguiente, por favor. Además, el texto muestra que incluso en las empresas se fomenta la cultura del excusa cuando se castigan los errores. El presidente de IBM, Thomas Watson, enseñó que los errores no deben castigarse, sino que aprovecharse para aprender, porque son parte del crecimiento personal y profesional. Siguiente, por favor. En pequeñas metas, grandes logros, se destaca la importancia de perseverar. Winston Churchill dijo, nunca, nunca te des por vencido. El experimento del marshmallow demostró que las personas que saben esperar logran más en la vida. Y la fábula de dos ranas nos enseña que quien insiste, aunque esté en desventaja, puede salir adelante. Bueno, de estos dos pequeños subtemas, podemos sacar una conclusión, ¿no? Primero podemos sacar la conclusión de que no debemos vivir buscando excusas, sino asumir la responsabilidad de nuestros actos. Y otra conclusión podría ser que debemos perseverar, porque el esfuerzo constante es el camino hacia el éxito verdadero. Muchas gracias, le paso con mi compañero. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre la visión. La autoestima, la visión personal y el liderazgo forman parte de un mismo proceso de crecimiento interior. Es decir, tener autoestima implica conocerse a sí mismo, reconocer el propio valor y sentirse capaz de avanzar en la vida. A partir de esta base, una persona puede definir una visión o un propósito en la que sus acciones hacia un destino significativo. También se enfatiza aquí que todas las personas tienen un propósito especial que deben descubrir y seguir. Para quien desea ser líder, esto significa alinear sus energías y acciones con su visión, porque cuando se vive con coherencia y el entorno parece conspirar a favor, se facilita el camino. Sin embargo, el liderazgo no es una meta final, sino un viaje continuo. Y que la visión solo indica la dirección, no el punto de llegada. Bueno, finalmente, se propone aquí una actitud de desapego y servicio. Debemos avanzar hacia la visión, disfrutando del presente sin ansiedad por los resultados. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está cómo lograr pasión en la acción. El sueño de todo empresario es contar con empleados apasionados, comprometidos y entusiasmados con lo que hacen. Sin embargo, en la práctica muchas personas trabajan sin motivación, cumpliendo con sus deberes, pero sin verdadera entrega. El primer paso para despertar la pasión es conocerse a sí mismo. Es decir, tomarse el tiempo para reflexionar sobre los que nos gustaba de niños, también nuestros valores, fortalezas, debilidades, y a quién queremos servir o ayudar. Luego propone definir una visión personal, es decir, una imagen eh, clara de lo que debemos alcanzar en la vida. La visión debe inspirarse en ser inalcanzable, y para construirla debemos pensar qué legado queremos dejar, cómo deseamos ser recordados y qué logros nos harían sentir realizados. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente tenemos alinear la visión personal con la visión de la empresa. Cuando los objetivos personales coinciden con los de la organización, esto genera una sinergia que impulsa la pasión y el compromiso. Si no existe tal conexión, se sugiere buscar nuevos recursos, proponer proyectos alineados o incluso cambiar de empresa. Esto con el fin para poder vivir y trabajar con pasión. Bueno, le paso a mi compañero. La paciencia y perseverancia con el agua caliente. Comenzamos con una lección que parece contracorriente en nuestro mundo de inmediatez. La paciente perseverancia. No es simple espera, es la acción constante y decidida que entiende los ritmos naturales del crecimiento. La lección del sabio y el tigre. Una mujer pidió a un sabio una pócima para recuperar a su marido. Entonces el sabio le encargó conseguir un pelo de un tigre salvaje. Con paciencia y perseverancia, la mujer ganó la confianza del tigre día a día. Al final, el sabio le reveló la lección. Si conquistaste un tigre, puedes reconquistar a tu marido. Esta primera historia nos muestra que la paciencia no es pasividad, sino una acción constante y decidida.
La mujer no obligó al tigre, sino que usó el tiempo y la constancia a su favor. El resultado no fue inmediato, pero fue sólido y duradero. ¿Por qué nos cuesta tener paciencia? Esto nos indica que nuestro entorno nos ha condicionado para esperar resultados rápidos. Esta se llama la cultura de la inmediatez. Incluye la tecnología como el Internet, los videojuegos y servicios globalizados y competitivos. Sin embargo, las cosas que más valor tienen operan con unos plazos que no podemos acelerar sin consecuencias, como la vida personal, que incluye los estudios o las habilidades, la vida laboral, que incluye la visión y las metas importantes que tenemos en nuestra vida, y lo natural, que incluye la cosecha que está vinculada al crecimiento. El siguiente. La metáfora del agua caliente y el bambú. El agua caliente. Al abrir la llave, el agua tarda en salir caliente. Al abrirla más por impaciencia, nos quemamos. Y aquí la lección es que hay que entender y esperar las demoras del sistema. Sí, el bambú japonés. Durante 4 años no hay crecimiento visible, solo hay raíces. Y en el quinto año crece 30 metros en semanas. La lección es que la perseverancia silenciosa precede el crecimiento explosivo. En estos sistemas hay un desfase entre la acción y el resultado. En una empresa, un proceso de reestructuración o una nueva estrategia son como el agua caliente. Si forzamos los resultados por impaciencia, el quemón es seguro. O como el bambú, si dejamos de regar en el tercer año por no ver resultados, nunca veremos el crecimiento, por lo que hay que seguir regando. Siguiente. Por un puñado de garbanzos. Ahora pasamos a una lección que parece opuesta, pero es complementaria. Mientras la primera nos enseña a no abandonar, esta lección nos enseñará a no aferrarnos, la cual es la sabiduría del desapego. La trampa de los garbanzos. En India, los cazadores atrapan monos con una botella llena de garbanzos. El mono mete la mano, la llena de garbanzos y no puede sacarla. Su apego lo condena. Dentro de la empresa también nos aferramos a metas a costa de nuestra salud, nuestra familia y el bienestar. Esta historia es una poderosa advertencia. A veces nuestro apego a un objetivo específico nos impide ver el panorama general. Nos obsesionamos en conseguir los garbanzos y no soltamos incluso aquello que nos perjudica. Ahora hablemos del apego versus el desapego. El apego es creer que nuestra felicidad depende de lograr una meta externa y genera miedo, estrés, frustración y culpa, mientras que el desapego, que no es el desinterés, es la conciencia de que nuestro valor es inherente, independiente del éxito o fracaso. Aquí buscamos la excelencia, pero nuestra paz no depende del resultado. Las metáforas del buzo y de Buda. Esto nos habla de mantener la perspectiva en el camino. El buzo se desespera por llegar a la superficie y no ve que llega el oxígeno en su espalda. Y la lección de Buda nos dice, si alguien te insulta y no aceptas el insulto, entonces el regalo se queda a quien lo dio. Como el buzo, a veces, en la desesperación por alcanzar una meta, nos ahogamos en el estrés y no vemos los recursos que ya tenemos. Y como enseñó Buda, los obstáculos e insultos en el camino son regalos que solo nos afectan si decidimos aceptarlos. Entonces, nosotros elegimos si cargar con ellos o seguir avanzando con ecuanimidad. Y eso sería todo. Muchas gracias.